de Velasco. Que de la noche a la mañana el Estado, el gobierno, pretenda mocharme ese porcentaje, que es un 13%, es bastante. Somos libres e independientes, ¿no? O sea, somos trabajadores independientes, no somos responsables, somos profesionales. Entonces, sí nos molesta que el gobierno quiere imponer, ¿no? Este es un baldazo de agua porque somos jóvenes y no están poniendo un límite. No debería ser así, señorita. Los trabajadores independientes han salido a protestar. Esta vez la reforma del sistema de pensiones ha tocado directamente sus bolsillos y han decidido dar la batalla en las calles. ¡Huele a negociado! ¡Huele a negociado! Somos de cuarta, casi somos informales y que de cierta manera va a obligar a que la gente sea más informal, ¿no? Porque el monto es muy alto, considerando que después en el momento de jubilación lo que va a hacer recibir es una miseria, ¿no? El 1 de agosto pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un reglamento que obliga a todo trabajador independiente, es decir, a todo aquel que trabaja por su cuenta y que emite recibos por honorarios, a afiliarse a un sistema de pensiones público o privado. Lo que significa que además del 10% de descuento por impuesto a la renta, los independientes deberán abonar entre el 10% y 13% de sus ingresos para efectos de su jubilación. Así de simple. El gobierno lo ha decidido y aunque se ha pedido rectificaciones, no hay marcha atrás. La idea es que el trabajador independiente comience a pensar por imposición en su futuro. Los peruanos hoy rechazan que sean obligados, que se saquen normas donde el papá Estado, en forma coercitiva, le dice a la gente lo que debe hacer. Eso no le gusta a los peruanos de hoy. ¿Pero por qué el Estado de pronto obliga a ahorrar a los trabajadores independientes? Para Oscar Graham del Ministerio de Economía y Finanzas, todo parte de las preocupantes cifras que demuestran que sin imposición son muy pocos los que piensan en su jubilación. Más de 1,5 millones de personas en edad que edad deberían haberse jubilado que no reciben ningún tipo de pensión. Entonces, ¿dónde está esa visión de largo plazo? Vemos que la mayoría de personas no somos ordenadas al momento de guardar un ahorro para el futuro. Entonces, esa es una evidencia más que contundente para garantizar que el Estado requiere tomar las medidas para que estos señores, estas personas, no deban caer en situación de pobreza en la vejez. La ley de la reforma del sistema previsional ha tenido varias etapas y esta es la que compete a los trabajadores independientes, es decir, a los de cuarta categoría, a los menores de 40 años que tienen una alta probabilidad de aportar dinero para su vejez, ya sea a la Oficina de Normalización Previsional, ONP, o al Sistema Privado de Pensiones, AFP, durante por lo menos 20 años. Una reforma que alcanzará a unos 690.000 peruanos. Y la idea es buena, de que los trabajadores independientes sean también forzados a ahorrar como somos los que estamos en planilla, para que tengan una pensión de jubilación digna en su momento que tengan que retirarse del trabajo. Eso está bien. El tema es que el gobierno lo está haciendo mal. Cuando el año pasado se discutió en el Congreso esta reforma del sistema previsional, varios fueron los puntos que debían revisarse. Sin embargo, como faltaban apenas 3 días para el discurso presidencial, el oficialismo no dio tiempo para correcciones. Pasados los meses, los puntos que no se analizaron con calma en el Parlamento han salido a la luz a modo de plantón e inmediatamente un grupo de legisladores pidió suspender la aportación previsional obligatoria de los trabajadores independientes, por lo menos hasta que se calmen las aguas. En vez de haber hecho una campaña tupida de por lo menos 1 año de información, casi no ha habido información. Hay gente que se ha enterado a la hora que a fin de mes le han descontado. No pueden comparar un estable con un inestable, porque no hay una equidad ahí. Cuando se hizo el aumento o la disminución ahí a los particulares, se les hizo un incremento del 10% para que no haya un choque, pero nuestros empleadores no nos van a hacer eso. El descuento se hará de todas maneras, ya sea por la ONP, el Fondo Común del Estado, al que como mínimo hay que aportar 20 años o no te devuelven un centavo, o por la AFP, en este caso Habitat, la empresa privada chilena que ganó la licitación por ofrecer la más baja comisión entre todas las administradoras de fondo de pensiones y que hasta el 2015 recibirá a todos los nuevos aportantes. Si yo gano por encima de 1.350 soles, que es lo que gana un empleado u obrero promedio a nivel nacional,
estoy, por así decirlo, en una situación de privilegio, entre comillas, y entonces no me conviene ir al Sistema Nacional de Pensiones, que es un sistema de reparto, donde mi dinero va a un fondo común, y donde probablemente yo termine subsidiando, si gano bien, al que gana poco. En cambio, en la AFP voy a aportar a un sistema individual de capitalización. Mi fondo de capitalización va a responder únicamente a mis aportes y a lo que invierta la AFP con mis aportes. Pero para los trabajadores independientes la decisión no es sencilla. La desconfianza es latente. Vemos a diario casos de usuarios que aportan hace 10 o 15 años y ven sus ingresos, bueno, sus ahorros cada vez más devaluados, ¿no? A diferencia de las ganancias y la rentabilidad de cada AFP o de las utilidades, que son millonarias. La misma suspicacia aparece con respecto a la ONP, que si bien nunca ha dejado de pagar a los pensionistas, es un sistema que sobrevive gracias a que el Estado inyecta anualmente 4.000 millones de soles del Tesoro Público. El sistema nacional está técnicamente quebrado. Yo creo que desde que apareció el sistema privado de pensiones, el Estado ha constantemente, a través de normas, promovido, inducido a la afiliación a las AFPs. Yo creo que finalmente es el mal menor, pero no es la solución ni la panacea por ahora. Y frente a esta realidad, Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de las AFP, asegura que el sistema privado de pensiones ha dado mayor rentabilidad que cualquier otra forma de ahorro en 20 años. Conforme vayan pasando los años, la nueva gente joven como tú va a tener mucho más acumulado y su pensión va a ser mucho más alta. Debido a esto, Valdivieso sugiere que la reforma actual está mal orientada. Cuando no solamente nosotros le dijimos que lo que necesitaba reforma en el sector público, sino que se lo dijeron los organismos multinacionales, o los multilaterales como el BID, vino y le dijo al gobierno: señor gobierno, usted tiene 60% de las personas metidas en un sistema que no les va a poder dar pensión. Pero el MEF asegura que la tendencia de la ONP es positiva y esperanzadora. Lo que nosotros vemos en el tiempo es que el Sistema Nacional de Pensiones comienza a tener un equilibrio que en el largo plazo debería alcanzar para que con los aportes de los trabajadores sirvan para cubrir sin ningún tipo de transferencia del Estado. No obstante, la reforma ya está dictada. Ahora queda saber cómo se ejecutarán los descuentos. Preste atención. En el caso de los independientes se ha considerado una gradualidad. Por ejemplo, aquellos que tienen ingresos menores a 750 no están obligados a aportar. Aquellos que tienen entre 750 y 1125 hay una tasa gradual, y aquellos que ganan más de 1125 tienen una tasa que es la que pagan todos los trabajadores dependientes. Que es de Sí, 13 o 10% si dependiendo del esquema, claro, del sistema al cual estén afiliados. Es decir, quienes se afilien a Hábitat y emitan recibos por honorarios menores a 1.125 soles podrán afiliarse progresivamente con aportes del 5% este año y el próximo, del 8% en el 2015 y a partir del 2016 con el 10%, tal y como lo hace cualquier trabajador dependiente. Si sus ingresos son mayores a 1.125, sus aportes a la AFP serán del 10% desde el principio. Mientras que en la ONP, quienes emitan recibos entre 751 soles y 1.125 soles deberán aportar 7% en el 2014, 10% en el 2015 y 13% desde el 2016. La regla se repite en este caso, y aquellos cuyos recibos superen los 1.125 soles aportarán el 13% del total desde ahora. El independiente formal también tiene prácticas informales. Va a tratar de evitar el descuento. El independiente formal es una persona que maximiza su ingreso neto, quiere sufrir el menor descuento posible. Ya le cuesta aceptar el descuento del 10% de la renta de cuarta categoría que va en el recibo de honorarios, y ahora enfrentarse a un descuento entre el 12 y 13%, sea en un sistema o en otro, evidentemente golpea mucho su liquidez. Entonces va a tratar de encontrar válvulas de escape. Según las cifras macroeconómicas de nuestro país, 16 millones de peruanos pertenecen a la población económicamente activa, de los cuales 8 millones están afiliados a algún sistema de pensiones. Sin embargo, menos de la mitad de estos aporta regularmente. Esto significa que a este ritmo aproximadamente el 70% de trabajadores correría en un futuro el riesgo de no cobrar una pensión por jubilación. Yo creo que lo primero que debió hacerse es, primero, asumir el reto histórico. Ningún gobierno lo ha asumido con eficacia, por cierto. No es solamente privativo de este gobierno el hecho de tratar de formalizar ese sector informal de la economía.
y entonces ampliar la base laboral para que ellos sean los primeros, que además tienen todo el derecho, de entrar en la formalidad con derechos laborales y con protección social, y por ende con un fondo de pensiones. Pero creo que se ha ido el recurso más fácil de tratar de captar a los independientes coactivamente cuando ese era de repente un tercer o cuarto nivel de formalización y ampliación del mercado previsional. Como suele suceder y ante la ola de críticas, el ministro de Economía ha dicho que la ley es perfectible y ha asegurado que a posteriori se irán haciendo los cambios reclamados. Se puede mejorar lo que es la información. ¿Se va a mejorar? El detalle, por supuesto. ¿Cuándo se va a mejorar? En la siguiente semana vamos a tener una campaña de mejorar la información, hacer una campaña más intensiva de la que ya se ha venido dando. Pero no se va a mejorar la reforma en sí. Como te repito, toda norma, toda ley es perfectible. ¿No te hubiera gustado que te hagan el descuento a ti también? No, me parece que no. Me parece que me hubiera gustado más que me eduquen para hacerlo yo voluntariamente si quería, ¿no? Pero creo que no puede ser impositivo. Y entre tantas idas y venidas, los peruanos en las calles, los que trabajan de forma independiente, prefieren educación en lugar de imposición. ¡Huele a negociado! ¡Huele a